Hola tío loco tío, ¿cómo estás? Bienvenido al tarot Ninfa del Barrio. Hoy estamos aquí en el tarot de Berserk para servirte con preguntas un poquito siempre más profundas que en el resto de días de tarot, porque vamos a lo plutoniano, vamos a las profundidades de nuestros infiernos, de lo prehumano y de todas esas cosas irracionales que están antes y después de nosotros, para tratar de descubrir y ver qué hay ahí dentro. Entonces, la pregunta de hoy es súper profunda, por lo menos a mí me lo parece, y tiraríamos cartas para decirnos, por ejemplo, me sale la entrada súper bien, pero luego no me acuerdo de lo que iba a decir. Hoy quería preguntar algo así potente. ¿Qué trauma es, sobre todo, el principal, el que no nos permite ir por el camino que queremos realmente? Porque claro, todos tenemos traumas, cositas, oscuridades, subconscientes que no sabemos que están ahí o por qué, o podemos tener una ligera idea que al final hace que pongamos a personas por delante, problemas, prioricemos otras cosas y no vayamos por el camino que realmente quiere recorrer nuestra alma, que sabemos y que anhelamos y que tanto nos gustaría, o incluso a veces ni siquiera sabemos cuál es, porque tenemos la vida llena de velos que tienen que ver más con el trauma que con lo que queremos. Entonces, la pregunta, aunque es profunda, me parece bastante sencilla. Y la repito para barajar. ¿Qué trauma es, principalmente, el que no nos deja ir por el camino que queremos? Así que, barajamos. Ya estaría barajado, tío loco, así que vamos a cortar y a coger las cartitas que serían de la tirada. Si ha cambiado un poco la perspectiva de la cámara, es que tenía una tirada videollamada y he tenido que parar porque justo estábamos calculando la hora y bueno, pues cuadro así, es lo que toca. Entonces, vamos a ver, ¿cuál sería esto? Vamos a poner las cartas así, ¿vale? ¿Cuál sería el trauma? Ajá. Y vale, perfecto. Muy bien, pues vamos a ver. Voy a ir mostrando las cartas poquito a poco, pero voy a ir explicando, ¿vale? Que el trauma, pues como nos ha pasado algunas veces, ahora mismo sería el paje de espadas. Es una energía muy insegura, que como de un niño que ha aprendido que el mundo es muy hostil y que tiene como que protegerse de él, ¿no? Que tiene que estar alerta. Al final hace como un sobreesfuerzo intelectual y mental de estar como siempre a la defensiva ante el mundo. Y ese podríamos decir que podría ser el trauma. Y viene como de esperar un futuro que nunca llega, como de tener unas expectativas sobre lo que puede ser el largo plazo, la vida adulta, el futuro, ¿no? Que no se consigue tocar y el imaginarlo a veces es como muy absurdo porque es demasiado inalcanzable. En caso de que lo fuera, pero siendo un futuro alcanzable, que realmente tú pudieras acceder a él, como viene después de los cambios, pues eso, el no ver los cambios, no ver que se producen, no entender un poco el por qué no está llegando, ¿sabes? Como mirar al horizonte y que nunca llegue, saber exactamente cómo podría llegar, pero no tener la ilusión de que llegue. Al final es esa constante espera que te da mucha insatisfacción, porque al final nunca llega. Perdón, hago un pequeño inciso porque resulta que no se grabó bien el vídeo, no se descargó cuando estábamos hablando del 6 de copas. Entonces tengo que hacer un parón para explicar aquí y que siga el vídeo. 6 de copas, estábamos hablando de la nostalgia, ¿vale? Aquí en este momento tú estás siempre pensando que todo pasado fue mejor, que antiguamente tú te sentías mejor, las cosas iban mejor, todo era más fácil, era más bonito, las personas con las que estabas más protegido y claro, te quedas ahí porque estabas más seguro. Entonces claro, ese todo pasado fue mejor, te quedas ahí y ese forma parte del bucle del que vamos a hablar ahora mismo. Buscar toda esa seguridad que sigues queriendo tener en lo conocido y no en lo nuevo, en lo que se está forjando, en lo que puede llegar, en no trabajarlo, sino siempre añorarlo, pues obviamente es un problemón. ¿Cuál sería como la clave de todo esto? Pues la clave es darte cuenta con el 10 de espadas que los finales son inevitables, que al final ya no puedes caer más bajo en este trauma. Esto es un pez que se muerde la cola, un ciclo interminable, y lo que hay que hacer es darte cuenta de eso, de que se va a acabar, la vida terminará
todo esto tiene que tener un fin. Aunque sea duro, es romper con esa ilusión, ¿vale? Es cargártela, es terminar de matar todo este problemón que te has montado, porque es algo que no va a acabar hasta que tú te des cuenta y despierte dentro de ese dolor y de ese malestar. No llegues como al fondo y digas, tío, es que de aquí no hay más nada que hacer, no vas a poder salir. Entonces, esto más o menos sería lo que hay. Entonces, ¿qué pasa con la justicia? Que sería el consejo final. El consejo final es que veas las cosas tal cual son y hagas una balanza de todo lo que sientes, de todo lo que tienes, de todo lo que sabes, que te quedes como en el momento en el que busques la estabilidad y el equilibrio, ¿no? Te quedes ahí y pienses realmente que ya no puedes. Primero, tener la paranoia de inseguridad que tiene el paje. No puedes estar siempre en la espera del futuro, de lo que tal. No puedes vivir en la nostalgia, para nada. Tienes que dejar todo eso, tienes que matarlo, tienes que enfrentarte a ello. Tienes que cortar con todo lo que ya no te sirve, con todo lo que ya no tiene vida, con ese pasado al que te has apegado. Cortar con todo eso de una forma, sí, dolorosa y mierdosa, sería esta, pero es lo que toca, para que tú puedas ver las cosas tal cual son y tomar otra perspectiva, una perspectiva muchísimo más madura y más justa para contigo, con tu vida, para que el paje de espadas se convierta en el rey de espadas, que ya lo puede llevar todo, ¿sabes? Es otra historia. Entonces, para tú poder crecer y evolucionar, tienes que confluir con este trauma hasta que lo puedas conseguir matar y terminar con él. La salida está en verlo desde otra perspectiva. Cuando ya no puedes bajar más abajo, cambias la perspectiva y empiezas a verlo con una objetividad, con una madurez diferente, y te das cuenta de que tienes que aceptar las consecuencias, de que para poder vivir los cambios, de que el pasado ya no puede volver, ahora todo es futuro. Cuando aceptes las consecuencias de las cosas, será justo. Entonces será cuando tú puedas avanzar y romper con que este trauma no te permita ir por el camino por el que tú quieres. Y trabajar esto será lo que te ayude a cambiar este bucle. Así que nada, tía loca, tía, resulta que no puedes vivir desde la herida, no puedes vivir desde el trauma, tiene usted que vivir desde una realidad, ¿vale? Cambiar esa historia y vivir la realidad tal cual es, con cierta objetividad y madurez. Y hasta aquí ha llegado la lectura de tarot de hoy, y mañana nos vemos con la energía del fin de semana que nos faltó, ¿vale? Muchísimas gracias por estar aquí y nada, que nos vemos. ¡Chao!